vacunas y otros. Algo muy bien orquestado y organizado. Nosotros tenemos que seguir trabajando sobre las bases de unos protocolos de bioseguridad. Todos nuestros sectores, todos, la industria, el comercio, la banca, el turismo, el sector primario, han presentado, lo presentamos en marzo del año pasado, finales de marzo del año pasado. El primer caso se conoce el 13 de marzo. El 13 de marzo. Nosotros tenemos una reunión el 16 de marzo en la Vicepresidencia de la República. A los 4 días le estábamos presentando a la Asamblea Nacional del periodo 2015-2020, le estábamos presentando al Ejecutivo, al Ministerio de la Defensa, y lo hicimos público, unos protocolos, unas propuestas transversales, unas propuestas sectoriales, y luego cada uno de esos sectores fueron presentando sus protocolos sobre la base del intercambio de información con sus pares en otros países que ya los tenían. ¿Podemos dar algunos ejemplos? Sí, por supuesto, distanciamiento, aforo, mecanismos de restaurantes que han colocado distanciamiento, mesas intermedias, taquillas públicas donde se ha además procurado la digitalización de los procesos administrativos, que en otros países lo tenían y los profundizaron en el marco de la pandemia. Nosotros tenemos tiempo exigiendo que los trámites administrativos se simplifiquen, porque, por ejemplo, volviendo al tema que nos compete, abrir una empresa en Venezuela es uno de los procedimientos más caros del mundo y es uno de los más lentos del mundo. El país más caro, que es Grecia, una empresa la abres en 3-4 días. Aquí estamos en 180 días y es más costoso que Grecia. Bueno, eso debería entrar rápidamente en un proceso de digitalización para darle dinamismo a la formación de nuevas empresas. En fin, no es una acción en específica, es un conjunto de acciones en la cual todos los actores debemos estar Por ejemplo, involucrados. Hablamos de que lleguen nuevas empresas a Venezuela. Pero si recuperamos las que fueron expropiadas en el sentido de que las estructuras están, las estructuras físicas se encuentran, nos dice que Venezuela es uno de los países también más caros para poder realizar estos procesos. Pero tenemos una estructura física, puede ser que algunas estén deterioradas, otras no. Hay que revisar la situación de cada una de ellas. Pero se podría realizar en conjunto del sector público y privado la recuperación de estas empresas expropiadas. Mira, el Estado tiene empresas, digamos, que se pueden catalogar de distintas formas. Una que fueron creadas con la renta petrolera. Ok, fueron creadas, son del Estado. Otras que fueron expropiadas en un proceso de principio a fin, fueron pagadas a sus propietarios. Y otras que todavía, que fueron despojados de los propietarios, los activos y la actividad en sí misma de la empresa, y esas, ahí hay unos daños que hay que resarcir o llegar a acuerdos, negociar para que vuelvan. Ahora bien, cualquier proceso, y esas empresas que tienen este caso en específico, no deberían entregarse a terceros si no se soluciona esta situación. Dicho esto, cualquier proceso de alianza estratégica, de venta, de privatización, llámelo como se llame, de APP, cual sea, tiene que tener un proceso primero transparente, de licitaciones, que se le entregue al mejor, al que tiene experticia, al que tiene la voluntad, pero además que se den las mismas condiciones para venezolanos que para extranjeros. Porque, por ejemplo, si nos vamos al tema del mercado bursátil, del mercado de capitales, en Venezuela se les cerró el camino a los bonos de la nación para que se comercializaran a lo interno. O sea, siempre se le ha dado preferencia en la forma al exterior antes de que el extranjero. ¿Cuántas veces no hemos oído a nuestros industriales decir que se les dé la misma trato de competitividad al producto extranjero que al producto interno? Nosotros nos toca competir con deficiencia de luz, con un régimen regulatorio que es verdaderamente hostil, además con profundas problemas en lo que es la capacidad de consumo, porque al final de toda esta historia, no hacemos nada con un sistema cuasi perfecto si no se rescata el poder de compra, porque en condición de consumidor es quien empieza el dinamismo del hecho económico, ¿no? Toca un tema muy importante y sería los servicios públicos, los servicios básicos para poder dinamizar la economía. Todo se está migrando a la parte digital y más en este momento de pandemia, lo vimos el resurgimiento de los deliveries con las compras a través del internet. Todo esto sucede en Venezuela y en el mundo, pero ¿cómo se encuentran los servicios básicos para poderlos cumplir, incluso para abrir las puertas de esos negocios que en este momento están con las Santa Marías abajo? Vamos a analizarlos en la próxima parte. Vamos a otra pausa. Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámaras, nos seguirá acompañando. Nuestras redes activas, Primera Página y la etiqueta Primera Página. Ya volvemos.
7:16 de la mañana, Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámaras, nos sigue acompañando aquí en Primera Página, su primer punto informativo. Seguimos viendo también la participación de la audiencia a través de la etiqueta Primera Página. Usted tocaba un punto bastante importante y es sobre los servicios públicos en nuestro país. Lo hablábamos al principio, ya vamos a cumplir prácticamente 2 años desde el mega apagón que sucedió en nuestro país. Muchos estados siguen con fluctuaciones eléctricos. Incluso el día de ayer se presentaba y se posicionaba la etiqueta sin luz. Estado sin luz, incluso parte del Distrito Capital. ¿Cómo funcionan las empresas en este momento si está prácticamente todo digitalizado, si los servicios básicos no están funcionando correctamente? Bueno, es muy precario porque no es solo luz, es agua, es gasolina, es un internet, es un internet que no es precisamente el de mejor calidad, es vialidad, es conectividad, en fin. Son una serie de obstáculos extremadamente complejos que tú vas sorteando, pero cada quien según sus capacidades y su inventiva le ha tocado, bueno, rediseñar sus procesos productivos. Claro, le consulto esto porque se ha implementado el teletrabajo también, ha sido la modalidad mundial. En Venezuela se hace un teletrabajo, pero ¿cómo se hace un teletrabajo real en Venezuela de esta manera? Sí, lo que pasa es que el teletrabajo es para algunos servicios, no es para todos los sistemas productivos. No se puede aplicar para todo. No se puede aplicar para todo, así como también hay que entender que no toda la población tiene el internet, el dispositivo. Lo estamos viviendo quienes tenemos hijos. Algunos se tienen la posibilidad de tener el internet en casa, pero hay otras, la mayoría de la población no. La data no es precisamente, digamos, el servicio de la telefonía no es precisamente el mejor porque no se ha podido tener la oportunidad de reinversión, de adecuar nuevas tecnologías al servicio. Y todo eso al final viene ligado al deterioro de la economía. Todo eso al final viene ligado a los servicios públicos, a las políticas públicas que a lo largo de 20 años han venido deteriorando, digamos, estructuralmente las capacidades de servicio, de producción, por supuesto, de compra del salario. Vamos a esta hora, 7:18 de la mañana, a revisar la participación de la audiencia. Vamos a ver las preguntas frecuentes con nuestro compañero Seir Contreras. Seir. Sí, Daniela, buenos días para nuestro invitado, también para la audiencia que se incorpora hasta ahora a la señal de Primera Página por Globovisión. Voy a comenzar con una afirmación de Luis Méndez. Dice, buenos días. Es una realidad que ya las empresas están teniendo ingresos en divisas. ¿Cómo o qué estrategias han planteado ustedes para mejorar el salario que beneficia al trabajador, ya que los bonos están en perjuicio del mismo? A ver, cada empresa le ha tocado, y tenemos conocimiento que así ha sido, de procurar pagar mejores salarios, pero lamentablemente el marco regulatorio que rige la relación no puede hacer que eso se profundice, mejore y sobre todo, además que sea sustentable en el tiempo, porque la realidad es que hay que mejorar los salarios, hay que dar una discusión con el sector sindical, con el Estado, en el marco tripartito, con la veeduría y la asistencia técnica de la OIT, pero eso también tiene que hacer no solo mejorar las capacidades del ciudadano que está empleado en una empresa o en el sector público, sino que también tienen que hacer viable la operatividad y la sustentabilidad de la unidad de producción que genera el puesto de empleo. Y eso solo se da en discusiones profundas sobre el modelo, sobre las formas de hacer política y sobre las formas de reactivar el aparato productivo. El usuario Pedro Hernández saluda y pregunta, dice, buen día, la solución a la crisis tiene que ser concertada y que cada sector reconozca y admita y enmiende sus errores. El problema es que los sectores que adversan al gobierno no asumen su responsabilidad. Ojalá Fede Cámaras haya aprendido del error del 2002, dice el usuario. ¿Qué le responde? Bueno, le puedo responder que todo 2002 tiene su 1992. Si seguimos viviendo de los errores del pasado, nosotros en el año 2010, 2011, ya dijimos que fue un momento histórico en el cual la institución, que por cierto no fue la institución, fue quien dirigía a la institución, cometió un error. También hay que entender la situación política que se vivía en el momento, pero en todo caso, lo importante es que hoy, en el marco de una pandemia, en el marco de un drama humanitario, en el marco de la pérdida del más del 80% de la economía en los últimos 7 años, en el marco de una hiperinflación, en el marco de haber perdido la gallinita de los huevos de oro, que era una del top 3 de las empresas petroleras. Eso no lo hizo Fede Cámaras, por cierto. No lo hizo Fede Cámaras el deterioro de la falta de mantenimiento del tendido y la regeneración eléctrica. En fin, todos los dramas que estamos viviendo, todos tenemos que buscarle soluciones. Por cierto, soluciones para tener una Venezuela
plenamente democrática, con libertades económicas, políticas y sociales, tal cual lo plantea nuestra Constitución. El usuario Náufrago 27 dice buenos días a su invitado, una cosa es decir y la otra que lo hagan, ya que el gobierno nacional todo lo que toca lo destruye. ¿Cómo piensa que ellos den su brazo a torcer? Aquí las únicas empresas que están produciendo es a riesgo del empresario y pagando vacunas. A ver, cuando uno es invitado a un proceso de diálogo, paz y reconciliación, por lo menos desde Fedecámaras lo hacemos con las mejores intenciones de que surta efecto. ¿Cómo hacer para que las partes, lo político, lo social, lo sindical, lo empresarial, lo académico, den lo mejor de sí? Yo creo que es un profundo acto de responsabilidad que tenemos que tener cada uno de los venezolanos entendiendo lo que estamos viviendo. Porque de no ser, sencillamente, de no ser efectivo, de no generar conclusiones tangibles para la sociedad, lo que vamos a hacer es profundizar el drama. Garantías no hay ninguna, la única garantía que por lo menos desde el empresariado damos es que estamos haciendo todo lo posible para revertir en 180 grados la situación que vivimos. Porque entre otras cosas hay que aclarar, jamás un empresario podrá sentirse feliz, contento, ni siquiera en términos económicos, si su entorno, si donde hace vida, si el país, si la geografía donde lleva a cabo su actividad económica no se encuentra bien, porque sencillamente el círculo virtuoso de la economía no se cumple, ni siquiera inicia. Hay otro comentario del doctor Alejandro Galvez, dice, señor Cusano, el sector empresarial es el protagonista estelar para superar la crisis actual que vive el país. ¿Cree usted en la sinceridad del gobierno revolucionario de dar por finalizada su etapa de expropiación, persecución y confiscación? Solo los hechos dirán si la voluntad de quienes ostentan y destentan los símbolos del poder puede traer soluciones ciertas, profundas, sustentables e inclusivas que abracen a toda la población. En todo caso, desde la empresa privada representamos, hemos planteado no solo modificación de leyes en favor de la generación de riqueza, hemos planteado la devolución, que cesen las hostilidades contra la propiedad privada, hemos planteado la devolución de los activos que no han sido resarcido los daños o pagado los derechos de los propietarios. Hemos planteado la devolución de las tierras expropiadas. En fin, todos esos planteamientos de defensa de los principios y valores de la empresa privada, además le hemos añadido algo primordial, que es que puede haber una discusión profunda para mejorar la condición de vida y el poder de compra de los trabajadores. Y eso solo se va a dar con voluntad. Desde Fedecámaras, desde lo que representamos, la tenemos plena y asumimos la responsabilidad, aún y a pesar de que a muchos no les gusta, de tener que sentarse con quienes representan los símbolos del poder, lo hemos hecho porque consideramos que es la única vía en paz y sobre la base del diálogo que podemos conseguir soluciones sustentables en el tiempo, permanentes, para que no volvamos a vivir el deterioro que estamos viviendo los últimos años. De Luis Rodríguez dice, ¿a dónde cree que llegarán las conversaciones entre el gobierno y el empresariado? ¿Hay confianza? ¿Creen que honrarán lo que se acuerde? Nosotros esperamos que el punto de llegada sea el punto de partida para transformar a Venezuela, para salir de los indicadores económicos como los países más difíciles para hacer negocios, como países donde las libertades plenas no se consiguen, para que sea el punto de partida para que la inversión regrese, que sea el punto de partida para tener una ciudadanía viviendo felizmente de su trabajo y no solo de las dádivas que pueda dar un sistema público, que podamos vivir felizmente en un país de progreso y bienestar y de plenas libertades, de democracia, reconocido en el marco de las naciones, en el concierto de las naciones, como un país modelo. Ahí es donde esperamos a llegar, al punto de partida de ese país distinto del que hemos vivido las últimas décadas, ¿no? El usuario Luis Méndez dice, buen día, el gobierno ha realizado declaraciones notificando que hay muchas empresas que desean volver a invertir en esta Venezuela inflacionaria. ¿Eso es cierto o es una forma de engañar al ciudadano? A ver, para los inversionistas de riesgo, Venezuela siempre será atractiva, porque hoy en Venezuela todos nuestros activos, toda la cotidianidad del país vale muchísimo menos de lo que debería valer en un país que estuviese en condiciones óptimas. Y por supuesto, el costo de entrada es muy bajo y hay una oportunidad de retorno muy alto. Pero eso no significa que haya colas de empresarios queriendo volver.
porque si no se dan las condiciones, si no se genera confianza a la propiedad privada, a la inversión, a la repatriación de capitales, a saber que quien invierte en el país lo hace en un entorno donde hay plena progreso y bienestar en la ciudadanía, difícilmente se captarán inversiones verdaderamente inclusivas y con visión de largo plazo, ¿no? 7:26 minutos de la mañana, agradecemos la sintonía, la participación de la audiencia, también las preguntas frecuentes que nos llega. Nos decía hace unos minutos usted, el hombre ha llegado a la luna y por eso también tenemos la esperanza de que Venezuela se pueda recuperar. Parte de lo que usted nos ha dicho acá, parte del marco regulatorio que debe ser evaluado y revisado. Otras estrategias o propuestas y además si esto va a estar publicado como hacen ustedes con frecuencia en la página de Fede Cámaras. Sí, claro, todos los planteamientos que se hagan a esta comisión a la cual nos solicitó visitarnos hace más de una semana en nuestra sede, no solo serán entregados a esta comisión, serán entregados a todos los actores de la sociedad que de una u otra forma pueden influir, ayudar, coadyuvar a que eso ocurra. Y por supuesto será público a través de nuestras plataformas, como tal cual lo hemos hecho con todos nuestros documentos, con todas nuestras propuestas año a año, porque precisamente si pedimos transparencia en los procesos administrativos, lo mejor que podemos hacer nosotros es dar transparencia en nuestras propuestas. Cuando nos habla de confianza, esa palabra que está presente hoy en día, no solamente en la parte económica, lo decía también en la parte electoral, lo hablábamos hace unos minutos. Venezuela necesita confianza en muchos sentidos. ¿Cómo se logra realmente? Porque el venezolano dice, ya sabemos cuáles son los problemas, pero la solución, ¿cuál es? Voluntad, procurar que eso ocurra, sentarse con quien piensa distinto, aun y cuando haya sido una relación extremadamente hostil, buscar verdaderamente reconocernos como iguales, entender que no son verdades absolutas las de un sector político o las de otro, ni tampoco las de los empresarios, entender que si no hay la participación de los trabajadores, de los estudiantes, de las academias, de todas las religiones, de todos los actores políticos y económicos, Venezuela no va a poder revertir el drama que está viviendo. Y eso significa también de poner posiciones, y de poner posiciones de cerrarse a estos procesos. Y eso no significa de poner los principios y valores, precisamente llevar tus principios y valores con respeto al territorio más hostil para procurar, sobre la base de los preceptos constitucionales, lograr ese cambio que genere confianza y que le dé condiciones al ciudadano de poder vivir mejor sobre su propio esfuerzo. Esperamos poder ver propuestas o los resultados de estas propuestas aquí también en la mesa de Primera Página, de la mano también de Fede Cámaras y lo que serían estos acuerdos o diálogos que se esperan en nuestro país durante este año 2021. Gracias por visitarnos una vez más. No, gracias a ustedes por la invitación. Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámaras, nos estuvo acompañando aquí en Primera Página, 7:29 minutos de la mañana. Vamos a una pausa.